Enfermedad del periodonto. Cuando tenemos que ver el periodonto, tenemos que recordar que el periodonto es aquel sistema que sujeta al diente. Entonces, por lo tanto, va a tener partes blandas y partes, ¿no es cierto?, duras. Por ejemplo, la encía es sujeta a la pieza dentaria, ¿no es cierto?, junto con el ligamento amarillo, ¿no? Y el cemento dental que se encuentra entre ambos, entre los dos estructuras y el hueso alveolar. Entonces, la encía, ¿no es cierto?, tiene que ser siempre rosada, el ligamento periodontal, esas fibras de sujeción que van a unir al hueso directamente, el cemento cubre y sujeta la raíz y el hueso alveolar es donde está anclada la raíz. Si esto se altera, entonces comienza la enfermedad periodontal. Y para que se altera, todo va a depender de la placa bacteriana. Entonces, la placa bacteriana o biopelícula o biofilm tiene ciertas características, ¿no es cierto?, donde tiene que adherirse a un sustrato, y ese sustrato es la saliva. Si bien la saliva protege contra las bacterias nocivas, porque tiene un pH determinado y es bactericida, también sirve como adhesivo para que se adhieran el resto de los microorganismos. De esta manera, ¿no es cierto?, la adhesión de los gérmenes, su fijación, la maduración del biofilm va a hacer de que exista una capa gruesa, ¿no es cierto?, a la cual la vamos a llamar comúnmente como sarro dental. Entonces, si se puede apreciar, ¿no?, vamos a ver que aquí no hay y aquí sí existe, ¿no es cierto?, la biopelícula, pero ya que está de larga data, ¿no? Por dentro también, ¿m? Y por fuera acá, ¿no? Y si recrearíamos lo que está aquí, estaríamos viendo lleno de gérmenes de distintos géneros, especies, morfología y apetencia tintorial. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la evolución de la biopelícula, ¿no es cierto?, viene desde una superficie dental limpia, ¿no?, donde el paciente regularmente realiza una limpieza y también va anualmente, si no es dos, por lo menos una vez, a hacerse la famosa limpieza, donde le van a raspar con curetas el sarro dental. Pero si bien se higieniza los dientes, pero no va a hacerse la limpieza mecánica, entonces va a haber una absorción, ¿no?, una colonización primaria, una secundaria y una terciaria, ¿no es cierto?, que va a llevar a cabo a que esto sea el factor predisponente para que exista una enfermedad periodontal. Habíamos repasado en caries las placas bacterianas, y la placa bacteriana que habíamos repasado en caries hablaba, ¿no es cierto?, en base a lo que dice Marta Negroni, que es uno de los referentes en la odontología estomatológica, en la microbiología estomatológica, perdón. En su primera edición habla de la colonización primaria, que es la adherencia a la película adquirida, donde sobre la superficie dental se van a encontrar Streptococcus sanguis y sobrinus, que son parte del grupo de los Streptococcus viridans. Entonces, estos dos se iban a adherir, ¿no es cierto?, iban a estar en la superficie normalmente. Streptococcus mutans no, porque ese era, entre comillas, el patógeno. ¿Qué dice la última edición, la tercera edición de Marta Negroni? Dice que de manera normal está tanto Streptococcus sobrinus no sanguis y Streptococcus mutans. O sea, Streptococcus mutans ya estaría como flora normal. Antes se consideraba al Streptococcus mutans como flora patógena, pero también ahora se encuentra como flora normal. Entonces, si tú haces el aseo, la limpieza mecánica, entonces no vas a tener estos. Pero si tú evitas o retardas tu limpieza, entonces, aparte de sobrinus, tendrás mutans, y ambos son del grupo viridans, ¿no? Por lo tanto, ¿sí?, ya no tenemos que pensar que el Streptococcus mutans es el causante de la caries, ¿no? Eso hemos visto en la anterior.
Y para aquí, ¿no es cierto?, el Streptococcus mutans es también importante junto con el resto para una placa bacteriana rica en gérmenes y una periodontitis. Luego venía la colonización secundaria o agregación interbacteriana, donde eran desplazados los Streptococcus sanguis, ¿no es cierto?, sobrinos, y entraba Streptococcus mutans que producía mutanos, ácido. Pero la última edición dice favorecidos por Streptococcus mutans, que ya estaba antes, ¿no es cierto?, que produce mutanos, pero además va a haber en la colonización secundaria lactobacillus, actinomyces y cándida, y los tres van a producir ácidos. O sea, no es uno el productor de ácidos, son varios. Por eso que a veces decimos mi boca está ácida. ¿Y por qué? Porque no nos hemos limpiado los dientes. La colonización terciaria para Liébana, ¿no?, para Negroni, colonización secundaria, multiplicación; para otros, colonización terciaria, es cuando, ya no habiendo flora microbiana normal, entre comillas, aumenta Streptococcus mutans, lactobacillus, Bellonella, actinomyces, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la última edición? Dice que además de estos, Streptococcus mutans, ¿no es cierto?, va a aumentar. Entonces, si se dan cuenta, la placa bacteriana, ya sea la manera tradicional que hemos aprendido, ¿no?, y ahora lo que ustedes están aprendiendo, donde hay un intercambio de Streptococcus sobrinus, ¿no es cierto?, que junto con el mutans están presentes, ¿no?, y luego aumenta la población con actinomyces, lactobacilos, cándida, y luego luego la terciaria es cuando aumentan los Streptococcus mutans y el resto. Entonces se está hablando de de multifactores microbianos, no es uno solo, son varios gérmenes que van a producir, ¿no es cierto?, la caries. Y si va a haber varios que van a producir la caries, esos varios gérmenes se quedan en la placa bacteriana. Esos gérmenes que se quedan en la placa bacteriana van a poder producir gingivitis, periodontitis, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, esta es una clasificación que está en algunas revistas del 2017, pero nosotros vamos a ver la clasificación que está en la tercera edición de Marta Negroni, que nos define a enfermedades gingivales que pueden ser inducidas por la biopelícula o no. Por la biopelícula es por la presencia de esta placa bacteriana que no ha sido removida, ¿no? Y la no inducida por la biopelícula es, por ejemplo, cuando están, digamos, poniendo gasolina al auto y se toman la gasolina al aspirar, y eso va a dañar su encía. Entonces, esa es una gingivitis no inducida por la biopelícula, por ejemplo. Pueden hablar de otras sustancias ácidas, ¿no? Entonces ahí puedes ver la gingivitis, ¿no?, ese enrojecimiento y ese edema en la región, ¿no es cierto?, que están mostrando las flechas. Cuando ya hablamos un caso más allá de periodontitis, hablamos en primer lugar de la periodontitis crónica, donde depende de las clasificaciones. La clasificación más entendible es la leve, moderada y severa, donde se dice leve cuando hay una pérdida de inserción clínica de 1 a 2 milímetros, la moderada de 3 a 4 y la severa igual o mayor a 5 milímetros. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, usted puede ver en la parte inferior, aquí en la arcada inferior, puede haber un desprendimiento de la encía. ¿Qué está sucediendo? Que la placa bacteriana ha ingresado, ¿no es cierto? Hay una placa supra e infragingival. La placa supragingival, ¿no es cierto?, contamina la placa infragingival y luego lo que hace es retraer la encía. Y al retraer la encía se mantiene una periodontitis crónica. O también algunos autores dicen localizada o generalizada. Localizada cuando es menos del 30% de los dientes. Generalizada cuando es más del 30% de los dientes. Entonces, puedes decir, esta es una periodontitis crónica leve, localizada. O puedes decir, esta es una periodontitis crónica leve, generalizada, ¿no?, dependiendo de los lugares de acción.
Luego viene la periodontitis agresiva, ¿no? Y la periodontitis agresiva, como su nombre dice, es mucho más intensa, ¿no? Si bien la clasificación de la agresiva con la crónica es la misma, leve, moderada, severa, 1 a 2, 3 a 4, igual o mayor a 5, localizada y generalizada es idéntica, la parte clínica es, ¿no es cierto?, el que exista, ya no hay una inflamación visible, hay una separación visible, ¿no es cierto?, sin inflamación de las encías, pero se puede ver los dientes totalmente separados. Entonces, aquí ya estamos hablando de una periodontitis agresiva. En la gingivitis, cuando hacemos tratamiento mecánico con las curetas y se hace la limpieza, funciona, ¿no? Más la higiene. En periodontitis crónica puede funcionar, ¿no es cierto? Pero en periodontitis agresiva, la limpieza mecánica con curetas, más bien agrava la patología. Entonces aquí ya no se hace limpieza mecánica. Aquí ya tendría que hacerse un tratamiento médico, pero como es agresiva, generalmente esto se puede quedar, ¿no? Y aquí estás viendo, hay un poco de gingivitis, ¿no? Gingivorragia, un poco de hemorragia. También existe la periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica, que puede estar asociada a enfermedades hemorrágicas, ¿no es cierto?, desórdenes genéticos o otras no especificadas. Aquí pueden ver, por ejemplo, encías brillantes, tumefactas y hemorrágicas, ¿no es cierto?, cuando ocurre algunas enfermedades, ¿no es cierto?, de la sangre, o la deficiencia del ácido ascórbico, que es la vitamina C, que se llama escorbuto por la, por la desnutrición de los pacientes, donde pueden ver aquí unas encías, ¿no es cierto?, bien pálidas, ¿no? Bien pálidas. Y hablamos de las enfermedades periodontales necrosantes. Cuando hablamos de las necrosantes, estamos hablando de la gingivitis ulceronecrotizante aguda, que se llama GUNA por sus abreviaciones, o la periodontitis ulceronecrosante. Entonces, ambas son, ¿no es cierto?, es, quien sabe, lo más frecuente que tienen con los pacientes. Entonces, ahí se ha marcado cómo eso es el lugar de la encía está de color oscuro, necrosado, que puede ser una guna o una periodontitis ulceronecrosante. Entonces, generalmente son guna y todavía aquí se puede hacer el tratamiento mecánico más un tratamiento medicamentoso, que vamos a hablar al final. Y ahí puedes ver ya una periodontitis de úlcero necrosante. Entonces aquí ya puedes ver ya una mayor extensión, ¿no es cierto?, tanto en la arcada superior como en la inferior. Casi ya no hay inflamación de las encías, que eso es la gingivitis úlcero necrosante aguda, y aquí está la periodontitis, donde ya puedes ver, ¿no es cierto?, inclusive la desacomodación de las piezas dentarias, ¿no? El movimiento para diagnosticar periodontitis, se agarra y se toca el diente y se mueve. Entonces quiere decir que el ligamento amarillo ya está afectado. Y también dentro de la clasificación de las enfermedades gingivo-periodontales se encuentran los abscesos del periodonto, ¿no? Los abscesos que son generalmente los abscesos dentales que conocemos, pero es parte de las enfermedades gingivo-periodontales, ¿no? Donde hablamos de un absceso gingival, uno periodontal y un absceso coronal. Ahí es donde nosotros, ¿no es cierto?, vamos a ver, ¿no es cierto?, en los abscesos gingivales, ¿no es cierto?, esto, ¿no? Aquí está. Este es un absceso gingival, aquí está la encía y aquí está el absceso, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, nos va a llevar a mucho dolor, inflamación, fiebre, molestia. Entonces, los abscesos también se clasifican dentro de esta categoría. Y luego tenemos finalmente a las periodontitis asociadas con lesiones endodónticas y condiciones y deformidades adquiridas o del desarrollo. Estas condiciones y deformidades adquiridas en el desarrollo son factores relacionados al diente que modifican y predisponen a la gingivitis. Eso quiere decir que una mala inserción del diente, una mala posición del diente va a llevar a que tengas una gingivitis o periodontitis crónica. Deformidades en la
en la mucosa gingival alrededor del diente, deformidades en los rebordes alveolares, trauma oclusal. Todo esto son también características que van a llevar a la persona a tener esto. Entonces, ya terminando esta primera parte, ¿no es cierto? Tenemos que ver que los factores de riesgos asociados con la periodontitis van a ser principalmente aquella susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. Cuando hablamos de susceptibilidad, quiere decir que tú estás, ¿no es cierto?, condicionado a tener esto. ¿Cómo puedes estar condicionado? Uno, la genética. Entonces, si tus parientes, tus antecesores han tenido periodontitis, pues tú tienes una predisposición, una susceptibilidad. No estamos hablando de herencia, no estamos hablando de una susceptibilidad, de una predisposición genética a que tú también tengas, ¿no es cierto? Una cosa es hablar de que mi padre, mi abuelo tenía diabetes, y otra cosa es que haya una predisposición, una susceptibilidad a que yo tenga diabetes, ¿no? Mi padre era alcohólico, mi padre era fumatérico, hay una predisposición genética, una susceptibilidad genética a que yo tenga. Entonces, ni el tabaquismo, ni el alcoholismo, ni la diabetes, ni la periodontitis se heredan, no va en los genes, pero hay una predisposición, una susceptibilidad genética, que quiere decir que si mis ancestros han tenido la mala suerte de hacer periodontitis por sus características genéticas, ¿no? Entonces, como yo he heredado sus genes, tengo esa predisposición, pero ¿de qué dependerá? De que yo cumpla las reglas y rompa el eslabón. ¿Mm? No, en mi familia soy el primero en ser profesional. Muy bien, has roto el eslabón. ¿Por qué? Porque no habrán tenido oportunidad de ser profesionales. Ahora que tú eres el que has comenzado, me imagino que tú querrás que tus hijos también sean profesionales, ¿no? Entonces es lo mismo. Hay una predisposición de que ellos eran alcohólicos. No, yo rompo eso y aquí nadie va a tomar alcohol. Listo. Eso es, ¿no es cierto?, la predisposición genética, no es herencia. El tabaquismo, ¿no? De por sí, ¿no es cierto?, como habíamos mencionado, condiciona 5 veces más, ¿no?, las posibilidades de adquirir, ¿no es cierto?, periodontitis. El fumar, el humo de cigarrillo, ¿no es cierto?, en combinación con la placa bacteriana, lo que hace es, ¿no?, engrosar, favorecer, ¿no es cierto?, que haya una multiplicación, una multiplicación de los gérmenes y aumenta la población de la placa bacteriana. Entonces, los fumatéricos, los empedernidos, generalmente no es que no se lavan sus dientes, es que hacen periodontitis y la limpieza es tan escasa que no van al odontólogo, al dentista, para que les haga la limpieza, el raspado, ¿no? El curetaje. Entonces, la diabetes condiciona de por sí, al haber, ¿no es cierto?, la falta de coagulación en la sangre, ¿no es cierto?, dificulta la coagulación y eso acelera de que el paciente pueda tener mayor cantidad de flora bacteriana en su biopelícula. Y la diabetes, si tú además no haces un buen aseo correcto y estricto con atención dental, eso puede ser la causa de tu muerte con diabetes por una infección, ¿no es cierto?, mal tratada, mal curada, odontológica, ¿no? Medicamentos que reducen la secreción salival. Hay medicamentos, ¿no es cierto?, que por sus características, ¿no es cierto?, te secan la boca, ¿no? Entonces hay unos medicamentos de diferentes características, pueden ser antibióticos, que tienen como un efecto colateral la sequedad de la boca, ¿no es cierto? Y el uso prolongado de estos medicamentos hace de que al no haber saliva, ¿no es cierto?, si bien la saliva es, ¿no es cierto?, es el sustrato donde se adhiere la biopelícula, la saliva también nos ayuda a eliminar a los gérmenes porque es un agente bactericida. Entonces, si no hay saliva, entonces ya habiendo pasado la colonización primaria,
entonces ya estamos en la colonización secundaria, multiplicación o terciaria, y ahí, si no hay saliva, aumenta la población. Entonces, la saliva en un principio nos ayuda a no tener, pero también nos ayuda a tener. Y en la última fase de la colonización secundaria, multiplicación o terciaria, ahí ya el no tener saliva, el no producir saliva, hace de que ese sarro dental ya pueda formar cálculos. El estrés también acelera el proceso de la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo herpes, ¿no es cierto? Me voy a estresar porque me duele, me molesta, y ese estrés, ¿no es cierto?, condicionado con el virus del herpes, va a hacer de que mi periodonto, ¿no es cierto?, esté colonizado y contaminado con mayor número de bacterias para que se produzca una periodontitis. Finalmente, ¿no es cierto?, infecciones por patógenos periodontales, ¿no es cierto? Medicamentos que reducen la inmunidad. Generalmente son el tratamiento con cáncer, y los medicamentos del cáncer van a reducir la inmunidad, ¿no es cierto? Y al reducir la inmunidad, ¿no es cierto?, se va a producir periodontitis. Entonces, los pacientes que tienen tratamiento de cáncer, ¿no?, prolongado, tienen que ir al dentista porque es muy posible que hagan periodontitis. ¿No? Entonces, las infecciones por patógenos periodontales es la otra causa, que es, ¿no es cierto?, una gran cantidad que vamos a ver en la segunda parte, una gran cantidad de bacterias, especialmente gram negativos y anaerobios, que es lo que tienen que aprender, ¿no? Y la poca concentración de microbiota favorable, que prácticamente son desplazadas por la gran cantidad de microorganismos que van a ser patógenos. Para terminar esta parte, esta es la historia natural de la enfermedad periodontal, ¿no es cierto? Cuando tenemos el agente de la enfermedad que está en en la placa bacteriana, se van a encontrar generalmente bacterias gram positivas, cocos y bacilos pequeños, ¿no? Entonces, el hospedero se va a encontrar, ¿no es cierto?, con un periodonto íntegro, ¿no?, ligamento, cemento, hueso, ¿no? Y el medio ambiente es la cavidad. Hay un triángulo donde está el medio ambiente, el hospedero y los microorganismos. Entonces, el medio ambiente es la cavidad oral, el hospedero, el huésped, son el periodonto, ¿no?, con todos sus aditamentos, y el agente son toda la placa bacteriana. Si hay un equilibrio, no va a haber enfermedad, pero eso es en el periodo prepatogénico. Entonces, ahí sí hay promoción de salud. Por favor, señora, tiene que lavarse los dientes, ¿no es cierto? Sí, la protección específica, cada uno tiene que lavarse. Uno es que haya propagandas y otro es que cumpla. Pero cuando ya existe la enfermedad, ya estamos en el periodo patogénico, es cuando se acumula la placa bacteriana, ya forman cálculo, ¿no es cierto? Cálculos que ya son como si fueran piedras en la superficie del diente, ¿no es cierto? Y va a haber alteraciones en el tejido donde van a formar bolsas periodontales, y va a manifestarse por hemorragias de las encías, ¿no? Impactación de los alimentos, va a haber gingivitis, se va a destruir el ligamento amarillo, el cemento se va a diluir, ¿no? Va a haber pérdida de adherencia, va a haber movilidad del diente. Mis dientes se mueven, doctora, ¿qué estará pasando? Y le va a doler sus dientes, o sea, cuando mastican, les va a doler, o sea, no hay caries, no hay encías sangrantes, pero les va a doler sus dientes. Entonces, doctora, me duele mis dientes. Eso ya es periodontitis. El dolor de los dientes, periodontitis, ¿no es cierto? Y de ahí puede pasar a un estado crónico, ¿no? Y a la pérdida del diente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esta etapa del periodo patogénico? Un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ¿no? Hay que limitar el daño, y si hay muerte del diente, hay que hacer una rehabilitación, prostodoncia, ¿no es cierto? Colocar implantes, ¿no es cierto? Prótesis, para que, más que para la estética, para la masticación, para la alimentación. A los pacientes, cuando hacía yo mis historias clínicas, me hacían hacer interconsulta con odontología. Y siempre he hecho interconsulta con odontología. Iba a pararme a hacer fila, llevaba mi papelito,
hablaba con el doctor revisaba, me firmaba mi historia clínica y yo lo llevaba en persona a pacientes con cirugía gástrica, con cirugía de apéndice, pacientes con traumatismos, pero si sus dientes estaban mal, interconsulta con odontología y los llevaba a los odontólogos del hospital de clínicas y ellos iban y verificaban y a veces los pacientes mejoraban cuando sus dientes mejoraban. Entonces, eso era genial, ¿no? Porque nos decía, si los dientes están bien, mastica bien, el paciente mejora su salud porque ya está alimentándose, está más contento, hasta puede reír, ¿no es cierto? Y los pacientes se iban de alta, pero además de estar sin apéndice, con su pie ya, sus huesos soldados, ¿no es cierto? O con el absceso drenado, digamos, en alguna parte del cuerpo, pero si tenían problemas odontológicos, yo me acuerdo que mi doctor me decía que siempre va a hacer interconsulta y se quedaban unos cuantos días más, pero se iban completamente sanos. Entonces, eso es la parte de la formación. Hasta aquí, queridos jóvenes, la primera parte y la segunda que será la última. Muchas gracias.